Pues, honorable señora consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Qualitat Democràtica de la Comunitat Valenciana, excelentísimos senadores y senadoras, señor director del Observatorio de Derecho Público, directores del Informe de Comunidades Autónomas, señores, señoras, profesores, profesoras, representantes de la Fundación Jiménez Abad, que igualmente participáis en la celebración de este acto e invitados al otro lado de la pantalla. Sed todos muy bienvenidos a esta que es vuestra casa. Permítanme excusar a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública a esta inauguración que, no obstante, nos ha confirmado que vendrá a la clausura del acto. Un año más y a pesar de todas las dificultades a las que nos hemos enfrentado para poder realizar este tipo de actos, estamos especialmente felices por podernos reunir aquí hoy para la presentación del Informe de Comunidades Autónomas del año 2019. Un acto muy especial y de un gran valor para esta Cámara, para la Cámara de Representación Territorial. Semipresencialmente y respetando todas las medidas de seguridad, todas estas medidas que nos impone la situación de la pandemia, esta situación tan extraordinaria, cumplimos con la tradición de 3 décadas de este gran esfuerzo académico que cuenta con la colaboración de reconocidos expertos y expertas de diversas comunidades autónomas y que inicialmente nos presentará el profesor don David Moya. Especialista en el Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia, el doctor Moya dirige el Observatorio de Derecho Público del Instituto de Derecho Público de Barcelona, que ha organizado el foro junto a la Fundación Jiménez Abad. A continuación, le cedo la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por acogernos un año más el foro y la presentación del informe en lo que viene siendo ya una muy agradable y fructífera, diría, colaboración. Muchas gracias. También a los equipos del Senado que nos han facilitado esta emisión telemática, que para nosotros es una novedad, pero que nos llena de placer poder dirigirnos a un público incluso más amplio. Agradecerle también a la Fundación Jiménez Abad por el constante apoyo en la elaboración del informe y también al Ministerio de Política Territorial por el esfuerzo por poder estar presentes en esta sesión. El foro tiene por objeto generar un debate entre la academia y los expertos y las administraciones públicas, los responsables políticos, sobre el funcionamiento del Estado autonómico. En este sentido, parte de un trabajo académico de análisis periódico, anual, sistemático, de los diversos elementos que articulan nuestro Estado autonómico, desde la legislación del Estado, pasando por la legislación autonómica, la jurisprudencia de los tribunales con el Tribunal Constitucional a la cabeza, el funcionamiento de las instituciones que dan esa articulación a las diversas partes del conjunto del Estado. Y en este sentido, anualmente este informe, que si lo vamos viendo durante los años parece que engordó durante un tiempo y adelgaza ahora, nos ha permitido ir evolucionando desde una sistematización muy exhaustiva hacia un informe que creo que es mucho más manejable en términos de análisis, pero que centra efectivamente el foco para ser efectivo y poder trasladar mejor el análisis de los expertos, centra ese foco de estudio en los elementos claves de transformación del Estado o aquellos que subrayan. En este sentido, el profesor García Roca ahora nos marcará, nos lanzará, ¿no? Nos trazará algunos de los elementos que este año 2019 fueron más reseñables, pero teniendo en cuenta que hemos tenido que retrasar la presentación y el debate, qué duda cabe que se cuela la realidad, ¿no?, entre las rendijas de cualquier análisis. Así que nos brinda también la oportunidad, la celebración del foro un poco más tardía de lo habitual, de poder también encajar en ese foco de análisis, en ese microscopio con el que analizamos la realidad del Estado autonómico, también la entrada, si me permiten, ¿no?, del virus en nuestra paleta de análisis y ver cómo la llegada del COVID, la crisis sanitaria que ha generado, ha puesto en tensión nuestro sistema, todo,
y que dentro de esa tensión también ha tensionado nuestro Estado autonómico, ha planteado dudas serias, dudas fundadas, tanto de funcionamiento como de articulación y de planteamiento del mismo respecto a fenómenos críticos generales. Por eso la sesión de hoy se articula en torno a la intervención del doctor García Roca, haciendo una valoración general del año y a través de lo que extraemos más importante del informe. Tendremos también la intervención de dos expertos que hablarán sobre cuestiones más monográficas que ocuparon la atención en el año anterior, pero luego dedicaremos una sesión específica, completa, al análisis hacer un primer análisis de impacto del COVID en nuestro Estado durante 2020, anunciando ya lo que será pues seguramente el objeto principal del próximo informe de comunidades autónomas. Este informe es ya el año número 30 que lo podemos elaborar, es con una gran satisfacción que lo podemos decir esto y esperamos poder seguir haciéndolo y contribuyendo a ese debate que es tan importante para el Estado autonómico, que contribuye a su regeneración constante y que es ese pequeño aceite en las ruedecitas que puede contribuir a que mejore un poco su funcionamiento. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, director, por esta primera exposición del informe de comunidades autónomas. Quiero también dar las gracias al director del informe de comunidades autónomas 2019, don Javier García Roca, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, mi alma mater. No puedo dejar de decirlo por compartir, además, esta mesa presidencial conmigo. Es un gran honor para mí. Y también a los otros dos catedráticos que están aquí presentes en el día de hoy, don Francisco Velasco Caballero, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, y don Manuel Medina Guerrero, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y también autor del Informe de Comunidades Autónomas 2019. Ya les he dicho antes que esta es casi más su casa que la mía, porque llevan muchos años haciendo esta presentación aquí del informe. El informe de comunidades autónomas nació en el año 1989, si no estoy equivocada, bajo el auspicio del desaparecido profesor Jordi Solé Tura, senador y defensor de la estructura descentralizada del Estado autonómico y del Senado como Cámara de Representación Territorial, llamada a resolver los problemas del Estado. El informe Comunidades Autónomas responde a este espíritu de lealtad institucional, cooperación y eficacia que inspiró la Constitución y que inspiró igualmente a sus ponentes. Es un instrumento útil destinado al análisis y la evolución del Estado autonómico desde un punto de vista jurídico-académico, tanto de su actividad normativa como de su actividad política. Desde el año 2010 se presenta aquí, en el Senado, a través del Foro de las Autonomías, gracias al apoyo de la Fundación Jiménez Abad de Estudios Parlamentarios y del Estado Autonómico. Esta fundación fue creada en memoria de Manuel Jiménez Abad, también senador, designado por las Cortes de Aragón, que fue asesinado por ETA en el año 2001 y que está destinada a impulsar el estudio y el pluralismo ideológico. No podía dejar de hacer este recuerdo al senador Jiménez Abad. En este noveno Foro de las Autonomías que celebramos hoy cumplimos con la tradición que se viene realizando desde entonces en esta casa, esta vez de forma innovadora y en un formato en línea. Ojalá pudiéramos haber tenido otro formato para la realización de esta presentación tan importante, pero las circunstancias nos obligan a mantener esta nueva forma de relación, esta nueva forma de aprender y esta nueva forma de exponer la riqueza de nuestros conocimientos para llegar a todo el mundo. Son, pues, más de 3 décadas que vienen realizando este laborioso trabajo de académicos, académicas y especialistas en derecho público y que cuenta con la colaboración de responsables políticos e institucionales en el marco del estudio y del pensamiento jurídico autonómico.
La presentación del informe es sin duda se hace en un momento esencial para analizar la actividad institucional que ha desarrollado cada comunidad autónoma a lo largo del año. Nos permite hacer balance y catalogar las principales normas que han sido adoptadas por las autonomías en este periodo y nos ayuda a contrastar las políticas públicas puestas en marcha por el Estado autonómico. Me consta que es un instrumento básico de consulta y una edición de referencia muy utilizada por los jusjuristas y por los estudiosos del derecho. En esta ocasión contaremos además con una mesa de debate muy interesante sobre el estado de alarma y la crisis sanitaria y con el desarrollo de 2 monográficos sobre presupuestos y financiación de los gobiernos en funciones sobre la influencia de las libertades comunitarias en las políticas autonómicas. Ambos temas son de máxima actualidad y oportunidad en el contexto jurídico y político actual. Sobre ellos debemos pensar, analizar, debatir, ofreciendo las mejores soluciones siempre con vista en el beneficio de los ciudadanos, siempre con vista en el interés público. Las jornadas cumplen también una importante misión divulgativa y de networking entre los más de 30 profesores y profesoras de Derecho Público que de una u otra manera están involucrados en este estudio y que representan una ocasión idónea para actualizar las líneas de investigación, los trabajos punteros, vanguardistas en temas autonómicos y ponernos al día en las últimas publicaciones que se vienen realizando. Sin embargo, permítanme que hoy haga especial hincapié en 2 ámbitos. El primero en la igualdad, ámbito en el que es experta la coordinadora del informe, doña Natalia Caicedo. En esta ocasión, 8 de los 34 expertos participantes son mujeres, algo más del 23%. En España hay grandes profesoras de Derecho Constitucional. La sociedad no debe perder este talento y el conocimiento de más de la mitad de su población y tampoco nos podemos permitir este lujo en el terreno académico. La perspectiva de la igualdad debe hacerse presente también en la participación activa de las mujeres en los foros especializados como este, para garantizar su visión, su perspectiva, su análisis sobre los temas de políticas públicas, como los que, por ejemplo, hoy se debaten aquí de un modo tan intenso e importante. En segundo lugar, este foro especializado cumple una importante función en términos políticos y coincide además con los objetivos de esta presidencia: impulsar un espacio de reflexión en clave territorial que reúna a responsables políticos, autonómicos, locales, nacionales y académicos para analizar problemas y proponer soluciones y divulgar todo este importante acervo de conocimiento. Precisamente eso es lo que está llamado a ser el Senado, tal y como establece la Constitución, una Cámara de representación, un espacio político de reflexión, de debate y adopción de decisiones que trabaja y debe trabajar en clave territorial, aportando la visión de las autonomías en los asuntos, en la conformación del interés general y a nivel también nacional. Todos sabemos que el Senado es la Cámara territorial y así actúa, a veces ejerciendo su función legislativa, a veces ejerciendo su función de control al Gobierno o cualquiera de las otras importantes competencias que constitucionalmente tiene atribuidas. Su dimensión territorial es lo que hace de esta Cámara una institución necesaria, imprescindible, en un Estado descentralizado, un Estado compuesto como el nuestro. Es una Cámara indispensable para desarrollar la cogobernanza y la cooperación entre las administraciones que tan decisivas están resultando estos días en los que la pandemia ha puesto de manifiesto los numerosos puntos de mejora que aún nos quedan por resolver. Es una Cámara para ejercer la corresponsabilidad territorial y también para aplicar con justicia y eficacia los instrumentos de rendición de cuenta democráticos propios de estos estados compuestos, el adecuado funcionamiento de los servicios públicos, la sanidad, la asistencia social, las políticas públicas, la educación. Necesita de la confluencia y de la cooperación de las distintas administraciones y se necesitan espacios institucionales para que sean posibles, para que se hagan una realidad, para esa cohesión social y cohesión territorial. Sé que todos los que estamos aquí hoy compartimos esta visión porque es la definición constitucional de la Cámara Alta, pero es imprescindible
imprescindible que nuestra visión, nuestro conocimiento y nuestro entendimiento sobre qué es y qué puede llegar a ser el Senado alcancen y sean conocidos por la ciudadanía. Es imprescindible y, además, es urgente en un contexto más aún como el actual. Más allá de los debates académicos y políticos sobre qué reformas estructurales necesita nuestra democracia para ser más fuerte y también para ser mejor y más vanguardista y adaptada al siglo XXI, lo que expongo hoy aquí es mucho más sencillo y, por lo tanto, más inmediatamente accesible. No depende de cambios legislativos ni de complejas operaciones políticas a las que no vamos a renunciar, pero vamos a ser ahora realistas. Se trata simplemente de utilizar todas las herramientas jurídicas que tenemos, aplicando la perspectiva territorial y poniendo en marcha todos los mecanismos, todos los foros, conferencias, comisiones, instrumentos, todo lo que ya existe para hacer posible y real el diálogo, el debate, el análisis, la propuesta y la adopción de soluciones con esta clave, esta dimensión territorial. El Senado es un ámbito de encuentro institucional propicio para que se produzcan relaciones multilaterales, como hemos podido ver en la última cumbre de presidencias autonómicas celebrada hace unas semanas aquí mismo, en esta casa, como sede neutral y natural para que tenga lugar esta conferencia, ante asuntos transversales o en aquellos en los que existen intereses comunes a todas las comunidades autónomas. El interés general es un interés confluyente y debe permitir la participación de todos. Depende de nosotros, de nuestra voluntad como políticos, de nuestra voluntad como juristas y de nuestra voluntad como ciudadanía. España está unida por comunidades autónomas. El Senado es el foro donde las comunidades y las ciudades autónomas y el Gobierno central pueden encontrarse para alcanzar acuerdos y adoptar decisiones por el bien común. Ese es mi empeño como presidenta, fortalecer esta institución, contribuir en la medida de mis posibilidades a dar a conocer este doble carácter del Senado como Cámara de Representación Territorial y Popular, lo que, lejos de perjudicar o mermar su condición de Cámara de segunda lectura, le confiere un valor extraordinario, un valor añadido a su capacidad política, que se manifiesta en el origen y las funciones de los senadores y las senadoras, y más concretamente en aquellos que hemos sido designados por los parlamentos autonómicos. El profesor Javier García Roca, director del informe, junto con el profesor Eliseo Aja, decía en uno de sus conocidos artículos que tan importante como diseñar una posible reforma del Senado es desarrollar todas las posibilidades que el ordenamiento constitucional brinda a esta Cámara. Se necesita voluntad política para llevarlas a efecto, energía, para ejercerlas también. Y debemos trabajar para que se entienda que esta perspectiva territorial aporta valor a las decisiones que tomamos sus representantes y es clave para que las decisiones finales reflejen de verdad quiénes somos y lo que queremos como sociedad, así como qué modelo de sociedad queremos. Y para ello debemos empezar por explicar a la ciudadanía tanto y tan profundamente y tantas veces como sea necesario que, independientemente de las mayorías o de las minorías parlamentarias, es nuestro sistema de comunidades autónomas lo que nos une y lo que nos cohesiona, que es nuestra identidad territorial y estatal conjunta la que nos define y que es la diversidad lo que nos hace más ricos y también lo que nos hace más fuertes. Me gustaría también quedarme a escuchar todas las intervenciones, pero, como saben, me va a ser imposible. Debo abandonar porque mis obligaciones como presidenta y mi agenda me exigen estar en otro lugar. Lo que sí deseo y quiero transmitirles es que su jornada sea muy exitosa, que contribuya decididamente con este propósito a poner en valor la dimensión, el tesoro que tenemos de un Estado compuesto, unido, ya digo, por comunidades autónomas y, sin más, damos por inaugurado este foro de las autonomías. Muchas gracias. Muy bien, pues siguiendo el programa inicial de las jornadas, les avanzo que haremos un pequeño ajuste porque ahora teníamos la intervención
de la ministra de Política Territorial, que por problemas de agenda en el último momento no ha podido acudir a esta hora, lo hará un poco más tarde, a la 1, de modo que directamente pasaremos a hacer la valoración general por parte del doctor Javier García Roca y luego les pediremos a los profesores Manuel Medina y Francisco Javier Donaire que intervengan. Javier, un poco tienes la palabra, haznos una valoración general del informe de esa manera que normalmente haces tú, dándole unas pinceladas de actualidad y análisis. Muchas gracias. Tienes un poquito más de tiempo del que teníamos inicialmente previsto, si quieres, pero tú mismo. Perfecto. Bien, quiero en nombre del informe y del Instituto pues aceptar esta moción de impulso que nos hace la presidenta. Debemos subir a un 34, un 37, como en las cámaras, más si se puede, mujeres en nuestro descargo. Diré que era codirectora una profesora de Barcelona, Laura Díaz, que tuvimos que cesó, renunció al ser nombrada directora general, pero intentaremos que sean mujeres las próximas autoras de los estudios y mantener un poco más la paridad y el equilibrio de género. Estoy seguro que todos los miembros del informe somos sensibles a eso. Bueno, contextualicemos la valoración general. Es difícil explicar un informe del año 2019 que fue escrito en mayo de 2020. Ha llovido mucho desde entonces. La pandemia, el coronavirus, altera los tiempos de todo y también de esto. Pero lo que vamos a hacer es tener presente que el 2020 ha sido un año de monocultivo, un año unidimensionado, todo es coronavirus y las distintas alarmas y fases de federalización de la desescalada, de manera que para salvar eso tendremos luego la ponencia de Francisco Velasco, que explicará el fuerte impacto que ha tenido la pandemia en el funcionamiento del Estado autonómico. Tengo la impresión que lo ha reforzado. Bueno, sin más matices, empiezo la valoración general. Algunas ideas generales por si no diera tiempo a explicarlo todo. Hubo 3 legislaturas en el año 2019. Esto es un raro año electoral. El final de la legislatura 12, la 12ª, que terminó con la disolución de las cámaras, una legislatura 13ª de transición al no conseguirse una investidura, el comienzo de la 14ª, que sigue vigente. Esto es extraordinariamente raro. Fue un año electoral y con gobierno en funciones. Hubo 5 elecciones, recordemos, 2 generales y otras 3 de distinto nivel, locales, autonómicas, en la mayor parte de las comunidades autónomas, y el Parlamento Europeo el 26 de mayo. De manera que, segundo rasgo, un año electoral con mucho tiempo de gobierno en funciones y acusada provisionalidad. Esto produjo una cierta parálisis en el Estado autonómico que se ha visto compensada por una normalidad de la legislación de las comunidades autónomas. No tuvo sesión la Comisión General de las Comunidades Autónomas, se redujo el número del Consejo de Política Fiscal y Financiera, las conferencias sectoriales solo aprobaron un convenio entre comunidades autónomas y ha habido una escasa producción de leyes estatales con impacto territorial. Sí han funcionado las comisiones bilaterales de cooperación, por ejemplo, con Cataluña, y como expondré, se han reformado, se ha iniciado el proceso de reforma de algunos estatutos y se ha concluido el proceso de reforma de algunos reglamentos parlamentarios. Pero en este escenario, las comunidades autónomas detectamos que han seguido funcionando con normalidad. El año ha estado muy condicionado otra vez más por la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de octubre de 2019 sobre el proceso. No creo que haya habido un juicio penal más transmitido en los medios y que nos ha mantenido en streaming. También creo ha permitido ver la importancia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque la sentencia mira constantemente por el retrovisor a la jurisprudencia europea y dedica una tercera parte a los derechos fundamentales. Otras cuestiones principales son la prórroga de los presupuestos generales del Estado por 4ª vez, en eso seguimos, esto es una preocupante inestabilidad, la superación de los umbrales de déficit y deuda, el Pacto de Estabilidad, el Fiscal Compact, que ahora saltará por los aires este año, una parálisis legislativa del Estado compensada con numerosos decretos leyes. Tengo que decir que una mala práctica
tanto estatal como autonómica, y la falta de renovación de los órganos constitucionales, el Tribunal Constitucional, el Consejo, y en eso seguimos todavía en 2020. Es muy importante un primer gobierno de coalición a nivel nacional. Llevábamos un largo proceso de inestabilidad desde 2016, 3 investiduras fallidas en 4 años, más de 400 días de gobierno en funciones. El bipartidismo imperfecto que tuvimos tantos años desapareció, tenemos un pluripartidismo polarizado, hay 16 partidos políticos en el Congreso y son realmente 19 si se tienen en cuenta las federaciones de Podemos, es decir, un pluripartidismo importante y polarizado en 2 grupos, derecha e izquierda, lo que podemos llamar unitarios independentistas. No es un escenario sencillo. 10 grupos parlamentarios, otro grupo mixto, otro plural en el Congreso, un parlamento complicado. Y en esto surge el primer gobierno de coalición en España en enero de 2020, en segunda votación. Tras 9 se ha formado un gobierno de coalición PSOE Unidas Podemos con 22 ministros y ministras, el número más largo de nuestra historia constitucional. No tenemos experiencia de gobiernos de coalición a nivel nacional, pero sí una larga experiencia a nivel de comunidades autónomas que espero podamos trasladar a nivel estatal. Este año ha sido muy importante en el funcionamiento de esto que podemos llamar una democracia consociacional de gobiernos de coalición. Hemos de cambiar la cultura política, esto llevará un tiempo. También se han prorrogado los órganos constitucionales. El informe cada año dice que esto es inadmisible. No existe un derecho a elegir cuando se renovan los órganos constitucionales. Hay abusos de las prórrogas de muchos años. Los magistrados del Tribunal Constitucional culminaron su mandato en noviembre de 2019 y aún hoy continúan prorrogados. Los vocales del Consejo en diciembre de 2018 y han hecho bastantes nombramientos de magistrados del Supremo, algunos de los cuales han sido impugnados. El Defensor del Pueblo desde 2017, el Consejo de Administración de Radio y Televisión. Si el escenario de consenso de cultura política llega a alcanzarse, hay que hacer algo en este tema. Por el contrario, la situación parece estable en la forma de gobierno de las comunidades autónomas. Continúa la tendencia que es ya antigua de gobiernos de coalición, a diferencia de lo que ha venido pasando a nivel nacional. Hemos hecho un cuadro con la situación en las distintas comunidades autónomas. Si no hierro, hay coaliciones con miembros de más de un partido en 13 comunidades autónomas, pero en algunas hay gobiernos que no son de coalición, pero que han apoyado en la investidura a otros partidos. De manera que gobiernos de coalición y un reforzamiento del parlamentarismo, porque en estas situaciones se parlamentariza la forma de gobierno autonómica, no solo en la investidura, sino en la dinamización de la función de control, en el funcionamiento de la función legislativa, etcétera. Se va abandonando lo que se llevó a llamar semipresidencialismo de la forma de gobierno autonómica, se ha parlamentarizado. Déficit, deuda, prórroga de los presupuestos. En 2019 ya se produjo una desaceleración de la economía. Los expertos señalaban que se superaría en 2020 el objetivo de déficit, pero todos estos cálculos que en el informe se da han saltado por el aire con la pandemia. La grave crisis económica hace que no sea posible mantener los límites de déficit y deuda, incluso el escenario de la Unión con el New Generation EU y todo el sistema de ayudas para la recuperación, pues no es el escenario del Fiscal Compact y la austeridad. Es difícil para saber lo que va a ocurrir. Hablamos de despoblación y necesidad de políticas demográficas. Ya hicimos una ponencia sobre esto. El 76% de los municipios han perdido población. El 72% de los españoles viven solo en un 1% de los municipios. Esto es grave, es preciso. Son precisas políticas demográficas y territoriales. Se ha creado un ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico. Ya he dicho que no se aprobaron los presupuestos. Es la cuarta prórroga en 5 años. Estamos ahora que parece que se puede aprobar unos presupuestos en 2020, pero hemos tenido 4 prórrogas, que es un mal escenario. Esto ha generado problemas en los presupuestos autonómicos, porque el desconocimiento de la cuantía de los anticipos a cuenta debido a la prórroga de los presupuestos generales del Estado produjeron una situación de incertidumbre.
Finalmente se aprobó un decreto ley, se dudaba sobre la constitucionalidad de esto para que llegara los anticipos a cuenta, pero ponemos de manifiesto que la prórroga de los presupuestos generales, entre los muchos problemas de gobernabilidad que ocasiona, dificulta, obstaculiza la financiación autonómica. Hay una diversidad de situaciones en el déficit autonómico. Algunas comunidades cerraron septiembre de 2019 con superávit, otras tienen serios déficits y fueron advertidas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. También mencionamos un decreto ley relacionado con el Brexit y el trabajo de algunas conferencias sectoriales que han impulsado ayudas económicas, planes de contingencia para hacer frente a esto. Respecto de la jurisprudencia constitucional, bueno, es increíble la cantidad de sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Europeo, del Tribunal Constitucional que ha producido el procés, el secesionismo unilateral en Cataluña. Ha habido un riesgo de que se monopolice la actividad de jurisdicción constitucional, incluso que se judicialice el control de la actividad parlamentaria. Hay que ir con cuidado con esto. Entre las sentencias del Tribunal Constitucional más importante, yo creo que la más importante es la 89/2019, la constitucionalidad de la aplicación del artículo 155. He dicho en un trabajo que tiene todo un tempo moderato, no es un alegrete. El Gobierno lo hizo con calma, se intervino con el 155 a los órganos autonómicos pasado mucho tiempo, tras un montón de decisiones del Tribunal Constitucional en incidentes de ejecución de sentencia. El Tribunal salva la constitucionalidad de la ley de este acuerdo del Gobierno y del Senado, menos un pequeño asunto, deja en manos de la Cámara organizar en el reglamento la autorización. Manuel Cabero, el secretario del Senado, ha escrito un interesante trabajo sobre eso. El tribunal insiste en que se podían hacer muchas más cosas aparte de dar instrucciones, que se podía disolver el Parlamento autonómico, cesar el presidente, cesar a los ministros, pero no vale todo. Es un límite temporal, es un límite que debe revisarse las restricciones. Y no lo hace el tribunal conforme al principio de proporcionalidad, pero sugiere seguir un principio de razonabilidad. Yo he mostrado crítico con eso, pero en la práctica el tribunal revisa todas las medidas y entiende que son razonables. Puede ser que no haya tanta diferencia entre una razonabilidad y un principio de proporcionalidad no estricto, sino moderado, que es el que maneja el Tribunal Europeo ante emergencias. De manera que constitucionalidad del acuerdo del Gobierno autorizado por el Senado, que tiene rango de ley. Hay varias sentencias sobre potestad tributaria de las comunidades autónomas que cobran autoridad estos días, en que se habla por la ministra de Administraciones Territoriales sobre la posibilidad de dictar normas de armonización de los tributos autonómicos. El año 2019, cito ahí 3 o 4 sentencias en que se dieron por buenos impuestos autonómicos, por ejemplo, viviendas vacías, activos no productivos de personas jurídicas, en los que era discutible si había una doble imposición estatal. El Tribunal Constitucional ha flexibilizado esto. Se reformó el Estatuto de la Comunidad de Valencia para prever una norma que regula la participación de la Generalidad Valenciana en las decisiones sobre inversión del Estado en esta comunidad. En la ponencia de Ana Carmona se hace un estudio sistemático de las distintas cláusulas de este tipo que hay en el Estatuto. Entiendo que la de Valencia es muy parecida a la del Estatuto de Cataluña. Recordamos que el Tribunal Constitucional sostuvo que esto tiene un valor orientativo, no un valor vinculante. No se pueden hacer unos presupuestos con un puzzle tan complejo. Hay varias propuestas de reforma de los estatutos que, por lo que he podido de la página web del Congreso, parecen paralizados. No sé si Novejero o cualquiera más informado que yo me puede dar otro dato. Hubo una propuesta de reforma estatutaria de La Rioja ligada a la supresión de los aforamientos, pero que fue creciendo hacia una reforma más global. También en Cantabria sobre aforamientos, también una propuesta de reforma del Estatuto de Murcia, que casi duplica el anterior, con cosas que tienen que ver con derechos estatutarios, la posición de Cartagena por los roces muy ibéricos entre Cartagena y Murcia, la disolución del Parlamento, también los aforamientos. Si no entiendo mal, están detenidos en el debate en totalidad en el Congreso o en comisión. Y hubo una interesante propuesta o debate parlamentario sobre la reforma del Estatuto del País Vasco, con un grupo técnico de expertos, uno de ellos, Roberto López Basaguren, miembro de este informe,
pero ahí hubo fuertes diferencias en temas como el derecho a decidir y parece que esto, pues por ahora no avanza. Veremos qué hace el nuevo Parlamento vasco que ha sido elegido. La posición de este informe es muy sencilla, no sé si utópica, pero clara. Las reformas de los estatutos no son una alternativa a la reforma de la Constitución. Podemos hablar de aforamientos, podemos hablar de derechos estatutarios, pero la financiación, pero las competencias, pero el corazón del Estado autonómico está en el título 8. Si se quiere clarificar las cosas, ahora en sanidad, con la alarma ha habido problemas competenciales, si se quiere, hay que asumir una reforma de la Constitución cuando hay un momento constitucional y una cultura política que haga posible esto. Se han modificado varios reglamentos parlamentarios. Se vuelve a la dedicación exclusiva de los diputados en Castilla-La Mancha. Yo me siento especialmente contento sobre esto. Lord Nolan decía que ser diputado es un gran honor, pero no ayuda a pagar el colegio de los niños. De manera que si queremos diputados profesionales, tienen que tener unas retribuciones estables y sólidas. Y el tribunal, pues con alguna duda, hizo una advertencia. La nueva mayoría ha cambiado el reglamento de Castilla-La Mancha. Es inevitable en un parlamentarismo democrático retribuciones suficientes. Podemos discutir cuántos parlamentarios hace falta en un parlamento autonómico, eso es otro debate, pero los que estén deben cobrar un salario digno y suficiente. Si no, se desprestigia el sistema autonómico y el parlamentarismo. Se ha hecho un texto consolidado del reglamento de las Cortes de Valencia, se ha reformado el reglamento del Parlamento de Asturias, entre otras cosas, para facilitar crear grupos parlamentarios, se ha reformado el reglamento de la Asamblea de Madrid para el voto telemático, para facilitar la investidura, también el del Parlamento de Murcia, que introduce un extenso código ético del parlamentario, habrá que estar a ver el juego que da eso, y nuevos cauces de participación ciudadana. El informe habla del proceso secesionista en Cataluña porque los autores, las comunidades autónomas que informan o financian el informe nos pidieron que lo hiciéramos. Ahí hacemos una valoración general. En apretada síntesis, nos parece que todo lo que ha ocurrido desde 2016 ha supuesto un esfuerzo terrible para cosechar muy pocos resultados. Alguien debería hacer un esfuerzo y pensar si ha merecido la pena. No se ha avanzado mucho desde 2016 aquí. Y no se puede judicializar todos los conflictos, ni podemos estar haciendo una intervención federal en las comunidades autónomas cada año. Esto lo aclara el Tribunal Constitucional, de manera que no hay más alternativa que hablar, dialogar, volver a la política. En este sentido, valoramos bien la formación en 2019 de una mesa de negociación, de una comisión bilateral, de una agenda para el reencuentro. Queremos que, aunque se puede acudir al Código Penal cuando sea necesario y se cometan delitos, y si los órganos autonómicos no acatan las sentencias constitucionales ni las leyes, pues donde no hay ley no hay democracia sin Estado de Derecho, pero la solución a un conflicto político reclama un diálogo político. Cuando esto empezaba a funcionar, en esto llegaron los tiempos del cólera, llegó el coronavirus y hemos estado todo un año centrado en las distintas variantes de alarma que luego trataremos. No me resisto a acabar diciendo, como decimos en el informe, que para salir de esto debemos aprovechar el plan de recuperación, el programa New Generation, que el Consejo Europeo ha aprobado en una jerga incomprensible, pero la que se puede deducir algunas cosas. Entre otras, que si no hay acuerdos entre todas las administraciones implicadas y los presupuestos no se adaptan a la solución de ayudas, podemos perder el programa de recuperación económica. En suma, no solo para que funcione el gobierno de coalición y nuestro parlamentarismo fragmentado, sino para no desaprovechar una buena oportunidad, es necesario recuperar el compromiso entre las fuerzas políticas y aprovechar el impulso de los fondos de la Unión. Muchas gracias. Luego en el coloquio previene la precipitación, pero contestaré si he dicho algo demasiado asertivo o insuficientemente fundado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Javier. Ahora pediremos a los doctores Manuel Medina y
y Javier Donaire, que nos hagan una breve intervención explicando algunos de los elementos que han analizado en el informe. Una de las intervenciones se hará desde aquí, desde el foro aquí en el Senado, y la otra se hará mediante conexión telemática. Muy bien, buenos días. Me complace mucho estar aquí y haber colaborado una vez más con el informe de las comunidades autónomas, que es un clásico, ¿no?, para los constitucionalistas que nos hemos dedicado fundamentalmente al estudio del Estado autonómico, ¿eh? Así que nada, gracias por la invitación y estoy aquí muy satisfecho. Me encomendaron la tarea de examinar el tema del gobierno en funciones y cómo afecta a la financiación de las comunidades autónomas. Y, en efecto, es un tema que, bueno, plantea sus dificultades jurídicas enormes y también plantea sus dificultades de orden práctico, ¿no?, para las propias comunidades autónomas, que se ven inevitablemente afectadas cuando se produce un gobierno en funciones que se prolonga durante un lapso de tiempo muy largo. Y esta ha sido la experiencia que hemos tenido en los últimos años en España, ¿no? Piénsese que en el periodo 2015-2016 Mariano Rajoy estuvo en funciones 314 días. Y en el caso de Pedro Sánchez transcurrieron más de 8 meses entre las elecciones del 28 de abril de 2019 y la fecha en que fue definitivamente investido como presidente, el 7 de enero del 2020, tras la celebración de nuevas elecciones. Por tanto, como ven, gobiernos en funciones que además duran un periodo de tiempo realmente largo, ¿no? Desde luego, no cabe descartar en modo alguno, a priorísticamente, que en el futuro se repitan escenarios semejantes a los que acabo de describir. Evidentemente, la existencia del gobierno en funciones durante un largo periodo de tiempo tiene un impacto directo y automático en materia presupuestaria. Evidentemente, condena a la prórroga del último presupuesto aprobado por las Cortes con anterioridad, ya que, como es sabido, la ley del gobierno prohíbe taxativamente que un gobierno en funciones apruebe el proyecto de ley de presupuestos. Y esta prórroga del presupuesto estatal, que afecta evidentemente a todos los niveles de gobierno por razones obvias, incide especialmente en las comunidades autónomas y produce unos efectos, o puede producir, según las circunstancias, unos efectos realmente distorsionadores en su sistema de financiación. Trataré de explicar sucintamente por qué esto es así. Para ello hay que partir un poco del principio, y el principio es explicarles que el grueso de la financiación autonómica, me refiero obviamente a las comunidades autónomas de régimen común, el grueso de sus ingresos descansa en 2 pilares esenciales. Por una parte, en los impuestos parcialmente cedidos por el Estado, IRPF, IVA, impuestos especiales, y, en segundo término, unas transferencias presupuestarias que están en el presupuesto del Estado, evidentemente, y cuyo objetivo de esas transferencias es garantizar, por decirlo en términos sencillos, un nivel homogéneo en la prestación de los servicios públicos por parte de todas las comunidades autónomas de régimen común. Esto se hace a través básicamente de 2 fondos, el Fondo de Garantía y el Fondo de Suficiencia Global. Insisto, esas transferencias presupuestarias vía fondos obviamente se consignan presupuestariamente como un gasto del Estado. Pues bien, todos estos recursos autonómicos que, insisto, suponen la parte absolutamente esencial de los ingresos de las comunidades autónomas, se hallan sujetos a un régimen de entregas a cuenta y una posterior liquidación. A ver, lo que obtienen las comunidades autónomas en un determinado ejercicio económico procedentes de dichas fuentes de financiación no constituyen en puridad sino un adelanto de unas cantidades cuyo importe real aún no se conoce.
por cuanto depende de la recaudación impositiva que efectivamente se logre durante el ejercicio económico en cuestión. En suma, lo que obtienen como entrega a cuenta las comunidades autónomas se fija en función de lo que se prevé que se va a recaudar en el momento de la elaboración del presupuesto general del Estado. Más tarde, luego, una vez que se conoce la recaudación realmente lograda, se procede 2 años más tarde a la liquidación definitiva de todos los recursos del sistema, que resultará positiva o negativa para las comunidades autónomas en función de si las previsiones de recaudación quedaron por debajo o por encima de la recaudación finalmente obtenida. Como se pueden imaginar, en este sistema de financiación, las prórrogas presupuestarias pueden afectar significativamente a las entregas a cuenta, especialmente si son intensos los cambios que experimenta la coyuntura económica durante el lapso de tiempo al que se extienda la prórroga presupuestaria. La pregunta cae por su propio peso, ¿no? ¿Qué puede hacer un gobierno en funciones para ajustar las entregas a cuenta a esas circunstancias cambiantes? Muy bien, el asunto se planteó de forma abierta, de modo frontal, en el año 2019 y ello explica el sentido de esta ponencia en el informe de las comunidades autónomas de dicho año. En efecto, cuando se aprobó en enero de 2019 el proyecto de ley de presupuestos, se previó un apreciable incremento de las entregas a cuenta respecto del anterior presupuesto estatal. Insisto, un incremento que era incluso significativo, aún soslayando, aún descartando el incremento derivado de las propias medidas tributarias incorporadas en ese proyecto de ley de presupuesto. Pues bien, ante la imposibilidad de sacar adelante el presupuesto, el 5 de marzo se disuelven las Cortes y se convocan nuevas elecciones. Evidentemente, al Gobierno en funciones se le plantea la difícil cuestión, la ardua tarea de ver cómo puede actualizar esas entregas a cuenta que evidentemente, al suponer un incremento, eran más que bien recibidas por las diferentes comunidades autónomas. Claro, esto planteaba un problema dudoso, francamente. Yo, después de investigar el tema, he llegado a una conclusión que creo más que razonable y que está fundada en la jurisprudencia, que ahora trataré de explicar, pero soy consciente de que efectivamente es un tema debatible, ¿no? Es un tema debatible. Decía antes que la ley de gobierno prohíbe taxativamente algunas cosas. La primera y esencial, aprobar el proyecto de ley de presupuestos, pero también prohíbe, evidentemente, presentar al gobierno en funciones proyectos de ley. Pero, dejando a un lado esas prohibiciones, digamos que lo esencial de la regulación que viene al caso está en el artículo 21.3 de la Ley de Gobierno, que establece la regla general de que el Gobierno en funciones debe limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos. Evidentemente, el grueso de la discusión va a versar en línea de principio sobre ese alcance, ¿no? ¿En qué consiste, ¿no?, ese límite del despacho ordinario de los asuntos públicos? Quiero en todo caso apuntar, aunque no entraré de lleno en ese punto, que el artículo 21.3 de la Ley del Gobierno, inmediatamente después de establecer esa regla general, incorpora 2 excepciones. La primera es salvo casos de urgencia debidamente acreditados. Y la segunda excepción, que existan razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique. No voy a entrar en estas 2 excepciones que, como habrán comprobado, sobre todo la segunda, está definida en unos términos tan amplios que permite un amplísimo margen de maniobra al operador jurídico, según entiendo. Pero ni siquiera hará falta, a mi juicio, entrar a ver si son aplicables al caso esas excepciones, porque yo entiendo que con la regla general, tal y como está siendo interpretada por el Tribunal Supremo, permite perfectamente la actualización de las entregas a cuenta por los gobiernos en funciones. Decía
que eso con base en la jurisprudencia del Supremo elaborada en torno a esa regla general del despacho ordinario de los asuntos públicos. Evidentemente, la clave de bóveda, la decisión fundamental, es una sentencia, a mi juicio, magnífica, muy bien argumentada, en la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 2005. Ya tiene algunos años, pero hay que decir que su doctrina se ha mantenido ininterrumpidamente cada vez que se ha preguntado, que ha llegado al Tribunal Supremo una controversia de esta naturaleza, ¿no? Es una doctrina que se reitera en la sentencia del Supremo de 28 de mayo de 2013, que se vuelve a reiterar en la sentencia del 22 de noviembre de 2017 y en la sentencia del 27 de diciembre de 2017. Por tanto, podemos decir que es una jurisprudencia hoy por hoy perfectamente consolidada, perfectamente asumida. Yo creo que además no solo por, obviamente, el propio Tribunal Supremo que la mantiene, sino en general por toda la doctrina científica con alcance general. Con alcance general. No es el momento ni la ocasión de hacer un examen pormenorizado de esa doctrina. Yo creo que lo mejor que se puede hacer con ella es leer derechamente la sentencia de 2 de diciembre de 2005, realmente no tiene desperdicio, y puestos a sintetizar al máximo esa doctrina, por decir su contenido esencial, si se me permite la expresión, se podría decir que ese límite, esa regla general de limitarse al despacho ordinario de los asuntos públicos, se circunscribe a la prohibición de que le está vedado al gobierno en funciones adoptar, asumir actos de orientación política. Lo que no puede hacer el gobierno en funciones es introducir nuevas directrices políticas. Esa sería un poco la esencia de esa doctrina. Claro, lo que tenemos que hacer a continuación es preguntarnos, ¿puede considerarse que la actualización de las entregas a cuenta excede lo que se puede considerar despacho ordinario de los asuntos públicos por entrañar un acto de orientación política? Yo ya les adelanté que a mi juicio no. A mi juicio está perfectamente justificado que se pueda adoptar esa actualización de las entregas a cuentas. Insisto de nuevo en la idea que antes dije, hay que subrayar que las entregas a cuentas son una previsión de lo que se espera recaudar por las diversas figuras impositivas, atendiendo al marco jurídico, al marco normativo impositivo existente en un momento dado. El gobierno, por tanto, durante la elaboración del presupuesto, acomete esa tarea a la luz del escenario macroeconómico que se espera para el próximo ejercicio, valorando, por tanto, las expectativas sobre el consumo, el empleo, la evolución del PIB, etc. Y esta tarea, a mi juicio, y a juicio de prácticamente todo el mundo, constituye, por definición, una actuación de carácter técnico. Y ello con independencia de que desde el punto de vista de la política económica se pueda tener la tentación de utilizar la propia previsión como un factor más que puede incidir o condicionar de algún modo la evolución misma del cuadro macroeconómico. Pero esto es otra historia. Lo que quiero decir es que la tarea de fijar esas entregas a cuenta debe ser esencialmente una valoración técnica y no, en modo alguno, una decisión discrecional del gobierno en cuestión. A mi juicio, por tanto, como les decía, no hay ningún obstáculo en el hecho de ser un gobierno en funciones para que no se pueda acometer la actualización de esas entregas a cuenta. El problema no reside en esto. El problema jurídico reside en cómo se articula jurídicamente, normativamente, esa actualización en relación con los fondos, ¿no? En relación con las transferencias presupuestarias que les decía antes, que complementan o cierran lo que es el modelo de financiación autonómico. Y digo esto porque evidentemente esos fondos son gastos del Estado, aparecen en las partidas de gasto del presupuesto y por tanto, si se quiere actualizar
las entregas a cuenta de los fondos, es preciso que se modifiquen los créditos presupuestarios. Claro, un gobierno en funciones no puede presentar proyectos de ley, que es la vía, digamos, más habitual para modificar o ampliar, suplementar los créditos presupuestarios. Por tanto, si no puede recurrir a la vía del proyecto de ley para ampliar esos créditos presupuestarios que financian a los fondos, la vía que le queda es, evidentemente, la vía del decreto ley. La vía del decreto ley que es en efecto lo que se hizo con la aprobación del decreto ley 13/2019 de 11 de octubre, que a mi juicio es impecable, es irreprochable, es absolutamente correcto desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista jurídico en general. Por tanto, creo que en el caso de que se produzca o se reitere este supuesto, me parece que es perfectamente posible acudir exactamente a la vía del decreto ley si se pretende, en efecto, actualizar las entregas a cuenta a favor de las comunidades autónomas. Dicho esto, y con esto prácticamente voy a concluir ya, podemos extraer quizás dos enseñanzas de cara al futuro. Una, bueno, quizás la primordial, ¿no? Como es un tema que así fue muy debatido jurídicamente, en aras de la seguridad jurídica, bueno, sería conveniente incorporar en la LOFCA, sería, digamos, la norma más adecuada para ello, la previsión expresa de que un gobierno en funciones puede actualizar las entregas a cuenta. No tiene por qué ser necesariamente en la LOFCA si efectivamente, bueno, esperemos que no. Se tarda todavía mucho en haber una reforma del sistema de financiación y, por tanto, una nueva reforma de la LOFCA. Pero sea como fuere, sí sería positivo, aunque a mi juicio no es estrictamente necesario, pero sí sería conveniente que en aras, insisto, de la seguridad jurídica, se llevase negro sobre blanco a una norma con rango de ley permanente de nuestro sistema jurídico. Y este debate, esta controversia generada en torno a la actualización de las entregas a cuenta en el año 2019, ha venido también a estimular, a fomentar, a incentivar una idea que ya subyacía, ¿no? Sobre todo en la doctrina hacendística, los expertos en política económica, los expertos en financiación autonómica en general, ¿no? En relación con el tema, ¿no? Y es la sugerencia de que si en efecto la determinación de las entregas a cuenta deben ser una decisión esencialmente técnica, no política, puede tener sentido que esa decisión se sustraiga al proceso político, se extraiga del proceso político y, por tanto, sea decidida, sea determinada en cuanto a tarea técnica por un órgano técnico de carácter independiente. E incluso se ha lanzado la sugerencia de que podría ser un órgano adecuado para desempeñar esa tarea la propia autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Bueno, es una sugerencia que está ahí, que cobró energía, evidentemente, durante los meses del año 2019, en que no se sabía muy bien si efectivamente las comunidades autónomas iban a percibir esos ingresos añadidos a los previstos en la anterior ley de presupuestos. Y bueno, es una cuestión que puede debatirse o tratarse en el tiempo que nos queda de legislatura. Por mi parte, nada más. Muchas gracias, profesor Medina, por esta presentación prolija del problema, pero profunda. Creo que habrá momento luego en el debate para abundar en ella. Vamos a proceder a hacer conexión directamente desde aquí, desde la sala del Senado, y pasaremos la conexión al profesor Javier Donaire, Francisco Javier Donaire, que nos comentará brevemente sobre su aportación en el informe bajo el título Las dinámicas competenciales en la transposición estatal y autonómica del derecho comunitario. Le voy a dar la palabra, ya lo veo aquí en pantalla, en Zoom. Cuanto quieras, Javier. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.
David. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación de los directores del informe Comunidades Autónomas y del Observatorio de Derecho Público por ofrecerme la oportunidad de volver a participar nuevamente en el informe en el año de su 30º aniversario y de tener la ocasión de poder estar con todos ustedes aquí, aunque sea virtualmente. Bueno, soy consciente, como adelantaba el profesor García Roca, de que después de 2019 pues, han ocurrido acontecimientos lamentablemente muy importantes que todos conocemos, y soy también consciente de que la actualidad manda, tal y como por otra parte se refleja en el programa de este evento con la previsión de una intervención específica sobre la cuestión de la COVID y sus efectos jurídicos. Así que, por mi parte, pues trataré de ceñirme al tiempo que se me ha concedido y sobre todo intentaré ser breve. Mi contribución, cuyo título adelantaba el director del observatorio, está en el informe Comunidades Autónomas y también se halla disponible en la página web del Foro de las Autonomías. Por lo tanto, solamente destacaré las dinámicas fundamentales, sin perjuicio de que pueda plantearse alguna cuestión concreta en el posterior coloquio. Como bien adelantaba el profesor David Moya, mi contribución al informe Comunidades Autónomas versa sobre las dinámicas competenciales centrípetas en la transposición estatal y autonómica del derecho de la Unión Europea. Claro, el punto de partida jurídico de esta cuestión es la neutralidad competencial del derecho de la Unión Europea, la neutralidad competencial interna del derecho de la Unión Europea en lo que se refiere a su transposición, a la incorporación de este derecho por los Estados miembros en sus respectivos ordenamientos jurídicos. Es sobradamente conocido el clásico principio a este respecto del derecho de la Unión Europea, el denominado principio de autonomía institucional y de procedimiento de los Estados miembros, que viene a suponer en síntesis que determinar a quién y cómo corresponde dar cumplimiento interno al derecho de la Unión Europea en cada Estado miembro es cuestión en la que el derecho de la Unión Europea no entra, sino que se rige por las respectivas normas constitucionales, en su caso legales o de desarrollo de cada uno de los Estados miembros. De otra parte, y en lo que se refiere a España, es conocido también desde los primeros momentos de participación española en las entonces Comunidades Europeas, hoy Unión Europea, pues aquella doctrina del Tribunal Constitucional, pues allá por finales de los años 80, en torno a que la participación española en la Unión Europea no altera el reparto interno de competencias entre Estado y comunidades autónomas, de tal manera que corresponde la ejecución interna, adoptar las actuaciones necesarias para el cumplimiento del derecho de la Unión Europea a quien, de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad, el bloque español de la constitucionalidad, corresponda la competencia sobre la materia, sea Estado o sean comunidades autónomas. Es más, el propio Tribunal Constitucional pues, ha señalado repetidamente que el derecho de la Unión Europea no es parámetro de constitucionalidad de las actuaciones en el más amplio sentido del término, normativas, ejecutivas, etcétera, de Estado y comunidades autónomas, sino que esa función corresponde al bloque de la constitucionalidad, la Constitución, los estatutos y demás normas de distribución y de reparto competencial. Por tanto, en mi contribución destaco esa neutralidad competencial del derecho de la Unión Europea, pero a continuación conviene advertir que esa neutralidad es teórica, porque las propias características del proceso de construcción europea, pues su dimensión de fundamentalmente integración económica, etcétera, produce determinados sesgos, ¿no?, a la hora de la transposición
de la ejecución interna del derecho comunitario. Y se generan lo que he denominado como, de una manera gráfica, como dinámicas competenciales centrípetas. Y también he calificado como inercias, en el sentido de que a lo largo de los años de participación española en la Unión Europea y por tanto de experiencia de ejecución interna del derecho comunitario, son dinámicas muy frecuentes. En este sentido, pues, son pautas que se repiten, ¿no? Que tienen una determinada inercia ya de años. Si bien es verdad que en mi contribución pues, me he limitado básicamente a los años más próximos al 2019. Pero que en principio pues, estas son pautas que se repiten, ¿no? Que se han venido repitiendo a lo largo de los años. Claro, por dinámicas competenciales centrípetas hay que entender un grado de especial condicionamiento estatal del ejercicio competencial autonómico en la transposición de la normativa comunitaria en materias de competencia en las comunidades autónomas a través de técnicas existentes, de técnicas de reparto competencial, de ejercicio competencial, incluso existentes en el bloque de la constitucionalidad. Bien. Bueno, yo he sintetizado, sistematizado básicamente 4 dinámicas competenciales de este orden, aunque también en el propio informe, en mi propia contribución al informe Comunidades Autónomas, destacó que existen otras dinámicas de sentido inverso, ¿no? Algunas generadas por el derecho de la Unión Europea, como es, por ejemplo, pues, las posibilidades de participación de los parlamentos, no solamente estatales, sino donde los hay, y claramente en nuestro caso pues, estamos hablando de los parlamentos también autonómicos, además de las Cortes Generales, pues de control, por ejemplo, del respeto del principio de subsidiariedad por parte de la Unión Europea en el ejercicio de sus competencias compartidas, que por otra parte son las más abundantes. Y algunas otras dinámicas de signo inverso a las dinámicas centrípetas, pues son también de creación interna y son una respuesta que de alguna manera compensan, aunque quizá no en su totalidad, estas dinámicas centrípetas. Son, decía, mecanismos que de alguna manera pues, amplían las posibilidades de influencia, de participación de las comunidades autónomas en la toma de decisiones comunitarias, como es, por ejemplo, pues, la creación en su día de la que hoy se llama CARUE, la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea, y el mecanismo de participación en su día y primeramente indirecta, en la actualidad directa, de las comunidades autónomas en la delegación española en varias formaciones del Consejo de la Unión Europea, que como es bien sabido pues es la principal institución legisladora de la Unión Europea, con un papel colegislador del Parlamento Europeo, y también una importante participación de las comunidades autónomas en el procedimiento llamado de comitología, que tiene que ver con la preparación de los proyectos legislativos que en principio en régimen de monopolio corresponden a la Comisión Europea dentro del equilibrio institucional de la Unión Europea. Por tanto, también hay dinámicas que de alguna manera son de sentido inverso a las dinámicas centrípetas, pero mi contribución pues, se ha basado fundamentalmente en estas últimas, en las centrípetas, en aquellas formas de condicionamiento, como decía antes, del ejercicio competencial autonómico en cumplimiento del derecho de la Unión Europea que produce el Estado mediante el ejercicio de técnicas generales, ¿no? Que están previstas en el bloque de la constitucionalidad. Y como adelantaba, pues he identificado básicamente 4 dinámicas de este sentido. A continuación me refiero por separado a cada una de ellas, comenzando pues como primera dinámica centrípeta un frecuente empleo del artículo 149.1.13 de la Constitución por parte del Estado. Es un título de los denominados metafóricamente como horizontales, en el sentido que permiten al Estado incidir en muchas materias diferentes de competencia o de titularidad autonómica, incluso con carácter exclusivo. La competencia pues, que se ha dado a denominar como de ordenación general de la autonomía. El precepto constitucional recoge
con una definición algo más extensa, pero esencialmente es este el contenido de este título competencial. Claro, en principio, esta utilización frecuente por parte del Estado se justifica, como adelantaba al inicio de mi intervención, por el hecho de que, claro, la Unión Europea es principalmente una organización de integración económica, de integración de mercados, primeramente, el mercado común y todos sus sectores económicos, de tal manera que desde sus principios, pues evidentemente las normas comunitarias han tenido siempre ese contenido, ese sesgo de integración económica, con lo cual pues parece que hace especialmente propicio este uso por parte del Estado de un título competencial que también es de orden económico y además de carácter transversal, teniendo en cuenta que hay determinadas materias o determinados sectores económicos sobre los cuales el artículo 149 de la Constitución pues no atribuye una competencia específica al Estado, como pueda ser en materia de industria, que en realidad pues, es objeto de competencia de las comunidades autónomas. Claro, pero esto no siempre es así. Es decir, no todas las normas de la Unión Europea son de contenido económico. Aparte de que la Unión Europea ha evolucionado hacia materias que ya no son directamente de ámbito económico, como son las materias relacionadas con el llamado espacio de libertad, seguridad y justicia, que son políticas de control de fronteras, inmigración, asilo, etcétera. Pues hasta ahora es, digamos, el último círculo de competencias que se ha sumado a la Unión Europea y que, como digo, no tienen un contenido, un sesgo directamente económico, aunque el motivo de esa atribución competencial, pues evidentemente es el mercado único sin fronteras interiores, que plantea nuevos problemas para los Estados miembros y para la Unión, que han determinado esta atribución de competencia, que por otra parte es una competencia compartida. Pero es que además, antes de la atribución de competencias sobre interior y justicia, pues la Unión Europea ha ido adquiriendo competencias que no son de carácter directamente o únicamente o exclusivamente económicos, como en materia medioambiental. Y en este sentido, quisiera destacar aquí, y hago un tratamiento relativamente amplio en mi contribución, el caso de la prohibición autonómica de algunas comunidades autónomas anticipada de las bolsas de plástico en ejecución de las directivas europeas sobre residuos. Claro, esta cuestión es una cuestión claramente medioambiental. La normativa europea dictada en esta materia, estableciendo una serie de plazos, etcétera, pues está dictada al amparo de las competencias de la Unión en materia de medio ambiente. Y es más, a nivel legislativo, el Estado procedió a la transposición de esta directiva a través de una ley que se basa en los títulos competenciales de carácter medioambiental, pero el Gobierno en su momento dictó un Real Decreto concretando el plazo dentro de lo concedido por la directiva europea, pero lo hizo invocando precisamente el artículo 149.1.13 de la Constitución y no las competencias en materia medioambiental, que por otra parte, tal y como están configuradas en la Constitución, pues lo que puede hacer el Estado es establecer una normativa básica común para todas las comunidades autónomas, pero las comunidades autónomas pueden establecer una normativa adicional. Bien, cuando yo escribí y entregué mi contribución, aún no había recaído sentencia del Tribunal Constitucional, sí que estaba interpuesto el recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno contra la ley, creo recordar que es la ley Navarra, la ley foral Navarra. Y bueno, yo ya adelantaba en mi contribución que a mi juicio esa prohibición no se correspondía, no se ajustaba al bloque de la constitucionalidad. Bueno, pues diversas motivaciones que desgloso en mi contribución. Y posteriormente, un mes después de haberse editado el informe Comunidades Autónomas, ha recaído la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 100/2019, que efectivamente determina la validez de esa prohibición autonómica anticipada del uso de determinadas clases de bolsas de plástico y, bueno, digamos, señalando que no es aplicable la competencia estatal
en materia de ordenación general de la economía, en síntesis, viene a decir el Tribunal Constitucional por la escasa repercusión o relevancia económica de la medida. Mi contribución, hay análisis algo más desarrollados sobre la relación entre ambos títulos competenciales y también qué ocurre cuando una ley del Estado que invoca solamente un título competencial es desarrollada por un Real Decreto, un reglamento del Gobierno que invoca más títulos competenciales que los que invoca su norma legal habilitante. Bueno, este es un ejemplo paradigmático de una práctica que, por otra parte, es relativamente frecuente, que en fin, en muchos supuestos pues tiene esta justificación, el carácter de integración económica a que responde la normativa de la Unión Europea, pero que hay supuestos en los cuales pues esa conexión económica no está tan clara y, por tanto, no tiene esa cobertura de justificación el empleo del artículo 149.1.13 de la Constitución española. Bien, una segunda dinámica de este sentido centrípeto de condicionamiento estatal del ejercicio competencial autonómico para la transposición del derecho de la Unión Europea responde en realidad a una tendencia general, no solamente se manifiesta en la actividad de transposición del derecho de la Unión Europea, pero desde luego tiene un amplio protagonismo. Son muchos los ejemplos que están recogidos en mi contribución detallada al informe Comunidades Autónomas. Es la frecuente aprobación por parte del Estado de reglamentos formal e íntegramente básicos. Bien, claro, esta es una práctica que desde el punto de vista cualitativo no es necesariamente inconstitucional. Hay jurisprudencia del Tribunal Constitucional pues, admitiendo y circunscribiendo esta práctica, señalando los requisitos que permiten al Gobierno llevar a cabo esta práctica, pero lo que en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se configura como una excepción, pues casi se está convirtiendo, no en lo contrario, pero en un supuesto quizá tan frecuente, o casi tan frecuente como es el contrario, es decir, que la normativa básica se limite al escalón legislativo, como es jurisprudencia del Tribunal Constitucional traducida en aquella doctrina de la preferencia de la ley formal para la aprobación de la normativa básica estatal. Bien, una tercera dinámica que he podido pues, identificar en la práctica del Estado en la transposición del derecho de la Unión Europea, aunque también podemos hablar de una práctica general que tiene pues, una proyección específica en la actividad de transposición del derecho de la Unión Europea, es que las normas estatales a menudo invocan varios títulos competenciales del Estado sin desglosar ni en la exposición de motivos, que sería quizá un mínimo, ni en disposiciones del correspondiente texto normativo estatal, cuáles de las disposiciones de ese texto normativo estatal están amparadas o basadas en cada uno de los títulos competenciales invocados, sino que hay una invocación genérica de varias competencias del Estado sin esta, digamos, asignación desglosada a cada precepto de la norma estatal de su correspondiente título competencial. Claro, esto supone un efecto de condicionamiento, incluso de una posible confusión por parte de las comunidades autónomas a la hora de proceder, en su caso, al desarrollo normativo, si estamos hablando de normas básicas, de las disposiciones del texto estatal, porque en unos casos no se sabe si la competencia estatal es básica o no, con lo cual la comunidad autónoma no tiene la seguridad de si puede o no puede ejercitar sus competencias de desarrollo legislativo. Tiene que hacer una interpretación que a su vez puede desembocar en el planteamiento de un conflicto competencial por parte del Estado. Tiene que hacer una interpretación, primero, si la competencia es exclusiva o básica, y en segundo lugar, bueno, pues cuáles son
los aspectos básicos de cada una de las disposiciones que sean susceptibles de un desarrollo legislativo autonómico. Por tanto, esta es una práctica además creciente en los últimos años. Bueno, mi análisis ha llegado hasta el año 2019, con algún ejemplo incluso de principios de 2020, mientras todavía estaba en fase de elaboración el informe de comunidades autónomas, pero la tendencia en este sentido de esta práctica es una tendencia creciente. Se observa cada vez en mayor número de ocasiones en la normativa estatal. Y la cuarta dinámica que quería mencionar, fundamental, de este tipo de prácticas centrípetas, desde el punto de vista competencial, es la creación por el Estado de mecanismos de coordinación en normas que responden al ejercicio de competencias de carácter legislativo, es decir, que no son exclusivas en el sentido de incluir también la gestión. Esto también se observa en normas recientes y en principio parece que esta pauta no se adecuaría a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En este sentido, pues se puede invocar una sentencia del año 1993, la sentencia 100/1993, donde viene a decirse que este tipo de mecanismos responden a facultades de ejecución, por tanto no entrarían dentro del ámbito del título competencial y que además, pues para lograr este efecto de coordinación, ejercicio coordinado de los respectivos títulos competenciales estatales y autonómicos, existen mecanismos y formas de relación entre Estado y comunidades autónomas en el sistema autonómico. Bien, esas serían las 4 principales dinámicas a resaltar en este sentido. Y yo quería concluir mi intervención apuntando a alguna posibilidad, no tanto de solución, en algunos casos, cuanto de alternativas para, digamos, revertir o amortiguar estas dinámicas competenciales centrípetas en el ejercicio competencial por parte del Estado. Y ahí distinguiría entre 2 grupos fundamentales. Algunas alternativas que simplemente sean de carácter informal y que constituyan pues, simplemente un cambio de comportamientos, y concretamente, pues, en el caso del Estado, al ejercitar sus títulos competenciales y bueno, plasmarlos en los correspondientes textos normativos, pues digamos, considerar las competencias de las comunidades autónomas y asegurar de alguna manera el espacio de desenvolvimiento que legítimamente le corresponden de acuerdo con el bloque de la constitucionalidad. En cuanto a alternativas de carácter formal, bueno, la primera que se me ocurren 3, básicamente, y que lanzo y propongo en mi contribución al informe. Hay una que está a caballo entre formales e informales, que es la necesidad en el ejercicio competencial de efectuar una evaluación cuantitativa de la frecuencia con que se emplean títulos horizontales por parte del Estado y también de la frecuencia con la que se emplean bases estatales reglamentarias. La práctica que decía antes de reglamentos formal e íntegramente básicos. Claro, digo a caballo entre formales e informales porque esta evaluación se puede hacer simplemente pues, como un elemento más de juicio por parte del Estado a la hora de elaborar sus proyectos normativos y puede realizarse también en sede jurisdiccional a la hora de, bueno, pues de dar resolución a los conflictos entre Estado y comunidades autónomas. Pues uno de los parámetros a considerar, quizás no la ratio decidendi, pero puede ser alguno de los argumentos adicionales para dar resolución a los conflictos, pues bueno, evaluar cuantitativamente cuántas veces se utilizan, con qué frecuencia se utilizan y si esta frecuencia es demasiada o no por parte del Estado estas prácticas que, por otra parte, como decía antes, responden al ejercicio de técnicas que están contenidas en el bloque de la constitucionalidad. Y decía caballo porque quizá también puedan formalizarse legislativamente, es decir, pues a lo mejor se pueden establecer algún requisito o bien de motivación específica del uso de estos títulos, o incluso también una evaluación cuantitativa, en el sentido de, bueno, pues tener en cuenta cuántas y con qué frecuencia, cuántas veces y con qué frecuencia el propio Estado
utiliza estas técnicas y a lo mejor convertirlo o plasmarlo en una exigencia de algún tipo de informe de impacto competencial que tenga en cuenta el empleo, entre otras, de estas técnicas competenciales por parte del Estado. Una segunda alternativa o solución para revertir estas dinámicas centrípetas, se me ocurre también que puedan introducirse reglas legales sobre el desglose de títulos competenciales en normas del Estado. Es decir, que el Estado diga cuáles de las disposiciones del texto normativo que elabora responden a cada uno de los títulos competenciales que se invocan en la norma, para que las comunidades autónomas tengan esta seguridad jurídica a la hora de identificar digamos, el espacio que disponen para un legítimo desenvolvimiento de sus competencias sin dar lugar a un riesgo excesivo de conflictividad por parte del Estado. Bien, y se me ocurre una tercera alternativa que también pasaría por alguna reforma legislativa en la que se impida que los reglamentos que dicta el Estado, las normas reglamentarias que dicte el Estado, invoquen más competencias estatales que sus respectivas leyes habilitantes, porque al fin y al cabo los reglamentos han de respetar su ley básica y no su ley habilitante, y no ir más allá de lo autorizado por el legislador, o al menos no contradecir la norma habilitante. Bueno, sedes normativas para estas reformas pueden ser varias. En el caso del ejercicio de la potestad legislativa, pues está en el reglamento del Congreso de los Diputados y el Senado, y en el caso de las iniciativas, tanto legislativas como reglamentarias del Gobierno, pues la Ley 50/1997, la Ley de Gobierno, puede ser una buena ubicación para estas reglas, o incluso pues, se puede desempolvar la vieja ley del proceso autonómico, lo que quedó después de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de LOAPA, e incluir también alguna regla a este respecto. Bueno, soy consciente en fin, del paso del tiempo, etcétera, y yo creo que bueno, pues, finalizo aquí mi contribución y quedo a disposición para cualquier cuestión que quieran plantearme en el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, por tu intervención. Vamos sin más dilación, porque vamos con un poquito de retraso, unos minutitos, a dar la palabra a Pepe Tudela desde la Fundación Jiménez Abad, que lo veo ahí ya conectado. Pepe, tenemos, supongo, posibles intervenciones. Tú moderas desde la Fundación, y si hay algunas preguntas también por chat, intentamos recogerlas. Adelante, muchas gracias por estar ahí. Hola, bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenos días y muchas gracias en nombre de la Fundación Manuel Jiménez Abad por la oportunidad de estar aquí representando a la Fundación. Muchas gracias, por supuesto, también al Senado, y gracias especialmente por el recuerdo a la figura de Manuel Jiménez Abad, senador, diputado de las Cortes de Aragón, presidente del Partido Popular, y que desgraciadamente dio lugar a que naciese la Fundación. Gracias, por supuesto, también al Instituto por mantener esta colaboración con nosotros. Esto me corresponde moderar. No veo en estos momentos ninguna pregunta. Animaría. Yo comprendo que es muy difícil hoy hablar del 2019 cuando el peso del 2020 es tan rotundo, cuando todo el espacio parece que está cubierto por lo que está sucediendo en estos días. Pero me parece que las dos intervenciones han sido excelentes. En las tres intervenciones se han planteado muchísimos temas, observo que tenemos 82 personas que nos están escuchando, y invito a que se planteen a través del chat preguntas. Mientras tanto, yo tendría una reflexión que trasladaría
que trasladaría a los tres ponentes, especialmente por su carácter general, al profesor García Roca. Y es una reflexión sobre la distinta cultura política que hemos podido observar entre el Estado y las comunidades autónomas durante mucho tiempo. Él ha subrayado cómo los gobiernos de coalición han sido normales, han sido habituales en las comunidades autónomas y no lo han sido hasta esta legislatura en el Estado, y vemos todavía cómo se reconoce que no hay cultura de coalición y que las tensiones son habituales. Ello no suele suceder en las comunidades autónomas. De hecho, en las comunidades autónomas los parlamentos fragmentados han provocado muchas menos distorsiones, menos presupuestos prorrogados, por supuesto no han provocado disoluciones, yo creo, en ninguna comunidad autónoma. ¿Cuál podéis considerar, Francisco Javier, Manuel, Javier, la razón de esa distinta cultura política entre las comunidades autónomas y el Estado? Porque yo creo que es un tema relevante. Pues la trasladamos, Javier, esta pregunta de Pepe, mientras miramos a ver si en el chat hay alguna otra pregunta más, que me parece que ha habido algún otro comentario. Sí. O recolectamos las preguntas, si hay alguna más en el chat, aunque no sé si había muchas. Yo quisiera hacer alguna. Javier, no te escucho. ¿Se me oye ahora? Ahora sí, Javier. Quisiera felicitar a los dos ponentes, sin perjuicio de que luego conteste a lo que me pregunta Pepe Tudela, por dos ponencias muy claras e interesantes, y hacer una pregunta a cada uno para que puedan acabar de detallar sus tesis. Manolo Medina sugiere que si la actualización de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas es una decisión reglada, técnica, cuantificable, no una decisión política de dirección de Estado, que se adopte por la AIREF, que la Agencia de Responsabilidad Fiscal Independiente adopte esta decisión. Y pregunto, ¿que lo decida o bastaría con que hiciera un informe y luego el Gobierno pondere el informe por si hay algún margen de discrecionalidad o dirección política? La propuesta es decisión de la AIREF o puede bastar con un informe al Gobierno, ¿no? Y para Javier Donaire nos ha hecho un ejemplo, una sistematización de los instrumentos formales con los que el Estado se aboca a la competencia, el título horizontal de la Ordenación General de la Economía, los reglamentos básicos, títulos competenciales forzados que no vienen al cuento y no se invocan en una disposición final, ¿no? La creación de mecanismos de coordinación excesivos sin colaboración previa, de acuerdo. Pero la pregunta que te hago, Javier, es: ¿y por debajo de estos instrumentos formales las medidas estatales eran necesarias? ¿Tienes la sensación de que, aunque haya habido un abuso, la intervención estatal era necesaria? Gracias. Muy bien. Tenemos también una pregunta que voy a plantear, que es para Javier Donaire. Dice, María Soledad Santana pregunta, ¿sería conveniente que la implementación normativa comunitaria a nivel autonómico, cuál es el título competencial que correspondería del 149? ¿Cuál es el título competencial que ampara esa implementación de la normativa comunitaria? Bien, ya. Pues tanto esta pregunta como las dos que ha planteado Javier, cuando queráis. El micrófono, Javier. ¿Contesto yo? La de la cultura política. Bueno, pues claro, yo siempre he pensado que la cultura política no se dispensa en las farmacias y los politólogos no nos ilustran cómo se adquiere una cultura política. Es más fácil saber cómo se adquiere una cultura jurídica. Las normas crean una cultura política.
normas lógicas basadas en un parlamentarismo consociacional. Pero también la necesidad, es puro Maquiavelo, la necesidad reclama la virtud. A nivel autonómico no ha habido más salida que hacer gobiernos de coalición. En alguna comunidad autónoma como Cantabria ha habido un montón, en otras hay un montón de experiencia. Yo creo que ha sido la fragmentación del parlamentarismo la que ha provocado la necesidad de gobiernos de coalición, y a nivel autonómico pues hay comunidades como el País Vasco, Cataluña, Cantabria, con una gran tradición. O sea, creo que es la necesidad la que provoca la virtud, y alguna norma irá creando la cultura política. Como me temo, bueno, no sé si me temo, es lo que hay, vamos a ser un sistema parlamentario polarizado. Hablaba de pluripartidismo parlamentarizado y fragmentado, porque hay dos enclaves, dos clívages, derecha, izquierda, unión, separación. Pues creo que ante esta necesidad no va a haber otra. Llevamos un año y habrá que ir aprendiendo técnicas de coordinación de gobiernos de coalición, provocar la publicidad de los acuerdos de coalición. Hay que avanzar en esto. Hay un observatorio de las comunidades autónomas y de los gobiernos de coalición. Hay que publicar los acuerdos de coalición, prever mecanismos de coordinación, la posibilidad de denunciar. Bueno, iremos aprendiendo andando, ¿no? Esto es lo único que se me ocurre, pero qué duda cabe que, como los partidos son los mismos, las experiencias buenas que existan a nivel autonómico, pues habría que trasladarla a nivel estatal. No creo que sea tan difícil. Muy bien, pues Manuel, Javier, Donaire, para que no haya confusión, sí que contestáis a las preguntas tanto de Javier García Roca como la que yo os he explicado. No sé, quizá por orden de intervención, que empiece Manuel, o bueno, puedo... Contesta, Javier. Vale. Claro, cultura política, pues efectivamente coincido en que hay que hacer de la necesidad virtud. Es decir, mandan los sistemas de partidos resultantes de los sistemas electorales, mejor dicho, de las preferencias de los ciudadanos, y en varias comunidades autónomas pues ha existido desde hace, prácticamente podemos decir que desde el inicio, arcos parlamentarios con sistemas de partidos relativamente fragmentados, y por tanto es que es necesario para poder en fin, poner en marcha gobiernos, pues llegar a acuerdos que pueden ser gobiernos de coalición, que pueden ser acuerdos parlamentarios, de legislatura, etcétera. Pero vamos, yo creo que básicamente es eso. Es decir, bueno, las preferencias de los ciudadanos en determinadas comunidades autónomas en primer lugar, y después, pues claro, la modificación que en los últimos años ha tenido el sistema de partidos en todo el Estado, pues ha tenido su reflejo también en otras comunidades autónomas que carecían previamente esa experiencia. Y claro, es que para gobernar pues hay que llegar a acuerdos y, en fin, pues hay que generar una cultura política que a lo mejor en el Estado pues estábamos menos acostumbrados, pues porque el sistema electoral y también el relativo bipartidismo, que hasta hace unos años ha sido claro, pues no había dado lugar, ¿no? Pero ahora estamos en otra situación y hay que hacer de la necesidad virtud. A ver, si os parece bien, puedo intentar dar contestación a un par de preguntas que se me han planteado. Si queréis... Sí, Javier, sí. Vale. Contesta esa pregunta, por favor. Claro, estaba la pregunta de la doctora Soledad Santana en torno a si sería conveniente que la implementación de la normativa comunitaria digamos, se verifique bien cuál es el título competencial que corresponde dentro del artículo 149. No puedo estar más de acuerdo. Es decir, claro, es que el Estado, en la parte que le corresponde, de acuerdo con el sistema de reparto competencial, pues claro, tiene que invocar las competencias, digamos, de que dispone para llevar a cabo esa transposición. Y claro, según sea el título competencial, pues así serán las posibilidades, el contenido funcional más o menos intenso, con más o menos entrada en las comunidades autónomas, de que se trate en cada caso. Lo que yo sí he querido, bueno, me ha parecido constatar y he querido reflejar en el informe, y ahí enlazo también con la pregunta de, bueno, si es necesaria esa intervención siempre por parte
del Estado. Es que hay una tendencia, a mi juicio, expansiva en la utilización del artículo 149.1.13 porque se establece un automatismo que no siempre se da en el sentido de normativa comunitaria, integración económica y, por tanto, artículo 149.1.13. En ese sentido, yo creo que habría que redimensionar la utilización de este título competencial a los casos en que efectivamente, primero, la medida sea de integración económica, segundo, el Estado no disponga de otro título competencial más específico sobre el sector económico de que se trate, y tercero, además, que la intervención ordenadora del Estado realmente sea básica, realmente sea necesaria, tenga un impacto sobre la economía general del Estado y no en cualquier supuesto. Por cierto, otra cuestión que no he apuntado en mi intervención es que empieza también a utilizarse por parte del Estado el título competencial del artículo 149.1.1. Concretamente ha sido pues, para cuestiones que realmente no son de integración económica, como ha sido la transposición o el cumplimiento de la aplicación de la normativa comunitaria en materia de protección de datos y las reglas que se establecen en relación con las agencias de protección de datos, incluidas también las de las comunidades autónomas, van basadas en el artículo 149.1.1 de regulación de las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos fundamentales. Y dicho sea también, no de paso, sino como una conclusión, yo creo, principal, claro, las comunidades autónomas también tendrán que invocar sus respectivos títulos competenciales y hacerlo de manera correcta, ¿no? También creo que hay una pregunta de Esteban Greciet acerca de estas alternativas que yo apuntaba para, digamos, revertir, al menos en parte, estas dinámicas competenciales centrípetas. Y él se refiere, por ejemplo, al papel del soft law, y estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que esto entra dentro de las alternativas informales que yo apuntaba en mi intervención y que desarrollo algo más en mi contribución al informe de Comunidades Autónomas. Es decir, es necesario un cambio de prácticas. Y ese cambio de prácticas no necesariamente tiene que estar regulado. Eso sí, pasa por una concienciación, yo creo, de los correspondientes responsables de quienes estén al frente del impulso de las iniciativas en cuestión, en el Gobierno central, en el ámbito central, y hablar en los mecanismos de cooperación del Estado autonómico, que para eso están, y para, pues, de alguna manera consensuar o al menos coordinar los respectivos ejercicios competenciales. Planteaba también la posible inadecuación de los reglamentos parlamentarios. Claro, primero, esto es una sugerencia, que a mí se me ocurre, creo que es una alternativa posible, y yo lo planteaba como alternativa a una reforma de la ley del gobierno porque, como he sabido, aunque el gobierno tiene un papel importante, preponderante en el ejercicio de la iniciativa legislativa, pues, y más en la actualidad en este sistema de fragmentación del arco parlamentario, pues existe también una iniciativa legislativa que parte de las propias cámaras y a las cuales no sería de aplicación la ley del gobierno, evidentemente. Y por eso mi referencia a la posibilidad de modificar los reglamentos parlamentarios. También apuntaba, por cierto, la ley del proceso autonómico, que a lo mejor podría ser una norma o una normativa común, aunque ahí tendríamos problemas de relación entre el ámbito material de la ley y la reserva reglamentaria, con lo cual a lo mejor habría que estudiarlo algo más. Y bueno, yo apunto también la posibilidad en el soft law. Bueno, se pueden elaborar quizá códigos de conducta. No sé hasta qué punto formalizados, pero pueden elaborarse con una serie de pautas, pero en cualquier caso, y es quizá mi conclusión final, es que yo creo que es conveniente hacer algo para revertir, al menos en parte, estas dinámicas. Muchas gracias. Manuel, si quieres, por favor, contestas a la pregunta que te ha hecho Javier García Roca. Muy bien, sí. Javier, bueno, el tema de este régimen que tenemos, entregas a cuenta por una parte, liquidación definitiva 2 años más tarde, la verdad es que estás sujeto de hace algún tiempo a algunas observaciones, consideraciones de mejora muy variadas, no me voy a extender aquí, entregas a cuenta tiene sus peculiaridades, por ejemplo, en el tema del IRPF, incluso el hecho de que la liquidación definitiva llegue 2 años después se considera que puede ser incluso un periodo excesivo, ¿no?
que no la liquidación definitiva que sea al año siguiente, ¿no? Para que no haya esa dilación que a veces puede generar problemas, ¿no? Y en relación con lo que tú decías, en este contexto de conjeturas, sugerencias acerca de la mejora de este modelo, una de las cosas que se decían precisamente para objetivar al máximo la fijación de las entregas a cuenta era dar entrada a una autoridad independiente en ese proceso de determinación de las entregas a cuenta. Evidentemente, a mí me parece razonable, como tú sugerías, evidentemente que sea un informe, no exactamente la decisión en sí, ¿no? Por eso sería más que suficiente para que esa pretensión, creo que razonable, de objetivar al máximo la toma de decisiones al respecto, pues se consiga, ¿no? Muy bien. Hay para Francisco Javier Donaire hay también dos preguntas de Begoña Pérez de Ulate. No sé, Javier, tú lo estás leyendo, las lees en el chat, ¿verdad? Acabo de verlas ahora. Perfecto. Siento Pues no entonces, haber intentado responderlas. sí, Porque de todas maneras las voy a resumir para que nuestros oyentes sepan qué te están preguntando. Son dos preguntas. La primera dice que vista la recentralización que hubo con motivo de la crisis financiera en sectores como servicios sociales, vivienda, con una indudable conveniencia del Tribunal Constitucional, se te pregunta si crees que puede haber un cambio en la doctrina del Tribunal teniendo en cuenta los abundantes votos particulares que hubo en esa jurisprudencia. Esta sería la primera pregunta. La segunda es cuál es tu opinión al hilo del fracaso de la cogobernanza en materia financiera, si ves que hay una posibilidad de que haya una mejor y más leal colaboración con motivo de la crisis sanitaria. Bueno, en parte, las respuestas que se me ocurren a las dos preguntas, muchas gracias, por cierto, por todas las preguntas, en parte yo creo que son comunes. Es decir, claro, la tentación para un jurista de soltar una expresión en latín rebus y que está antibus. Las circunstancias creo que han cambiado, ¿no? Estamos en un escenario completamente diferente. Muchas de las seguridades, de las certezas que teníamos antes de esta crisis han caído por los suelos. Y creo que el planteamiento tiene que ser otro. Ejemplos tenemos ya a nivel europeo. Antes se hacía referencia, bueno, pues al Pacto de Estabilidad, al Fiscal Compact, etcétera. Todo eso ha quedado suspendido. Yo, jurídicamente tengo mis dudas, pero creo que efectivamente las circunstancias son muy otras y la situación real manda. Y yo creo que esa, digamos, es una pauta que, digamos, trasciende y se da en todos los ámbitos. Claro, los votos particulares en numerosas ocasiones, no siempre, por cierto, pero en numerosas ocasiones, digamos que contienen el germen, la doctrina, digamos, el aparato conceptual para cambios en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Claro, atreverme a hacer un pronóstico, pues no me atrevo. Es decir, no tengo una bola de cristal, no puedo saber qué es lo que puede ocurrir. Pero sí que creo que estamos en una situación completamente diferente, estamos en un contexto radicalmente distinto y las cosas que antes se veían con certeza, pues muchas de ellas han quedado arrumbadas por la realidad. Y claro, el sistema competencial, pues si algo tiene, es que es dinámico, es decir, es adaptable, ¿no? Y posiblemente podamos asistir a un cambio de, digamos, de planteamiento por todos los actores y evidentemente uno de ellos es el Tribunal Constitucional. Y siento no poder decir mucho más que eso. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Yo no veo más preguntas. Coincide con el timing. ¿Puede decir algo, Pepe? ¿Sí? ¿Puede decir algo, Pepe? Por supuesto, Javier.
Quiero subrayar algo que ha dicho Javier Donaire que me parece inteligente y ya se había dicho en otros informes sobre los códigos de conducta. Estas malas prácticas de abusar de la coordinación sin dialogar ni colaborar en conferencia sectorial, de aprobar reglamentos básicos tutiplén, de utilizar la ordenación general de la economía cuando no hay una conexión directa, quizás se podrían frenar con acuerdos, una convención constitucional. Se ha dicho por muchas personas. Hacer unos acuerdos sin necesidad de que tengan rango normativo del Congreso, del Senado, de las dos cámaras, donde hay unas directrices de técnica normativa. Se diga que al acabar las leyes tiene que haber una disposición final donde se digan los títulos competenciales. Si el Tribunal Constitucional no lo declara inconstitucional, pues se lleva al acuerdo. ¿Cómo hacer o no reglamentos básicos? En fin, todas estas sugerencias que has insinuado y no has tenido tiempo de explicar, me parecería muy bien que en un código de conducta o más matizadamente una convención, unas directrices, unas guidelines de las cámaras pudieran fijarse. Quizás eso sería una propuesta operativa, no sé cómo lo ves. Javier. Yo creo que eso podría ser, no sé si un paso en sí mismo, pero sí posiblemente un primer paso. Y me explico por qué lo veo así. Desde luego es la manera, digamos, de cambiar estas dinámicas. Sí, bueno, vamos a intentar, primero, concienciarnos del asunto y, segundo, tratar de revertirlo de una manera razonable. La cuestión es la instrumentación jurídica. Claro, si estamos hablando de un instrumento de soft law, como pudiera ser, pues esto, ¿no? Algún tipo de acuerdo interinstitucional, etcétera. También puede haber códigos de conducta autolimitativos, es decir, que el gobierno pues adopte un acuerdo del Consejo de Ministros recogiendo su código de conducta, las Cortes Generales, cada una de las cámaras quizá, o en sesión conjunta, no sé cómo concretamente la instrumentación, etcétera. Pero yo creo que eso tiene sus limitaciones y las limitaciones se producirán cuando, y sucederá inevitablemente, se transgredan esas convenciones y estemos otra vez en el terreno del conflicto, ¿no? Una vez planteado el conflicto jurisdiccional, claro, difícilmente estos instrumentos de soft law pueden actuar como parámetro de validez. Entonces, claro, yo apuntaba a la solución de la regulación, porque de alguna manera sí se pueda convertir en un parámetro de validez formal, no sé si de los proyectos o de, bueno, en el caso de los reglamentos parlamentarios teníamos la ventaja de que serían canon de validez de las correspondientes normas siempre que se trate de normas legislativas, pero claro, se nos escapa todo el complejo mundo, esa selva de la normativa reglamentaria de carácter básico que a veces incluso llega a órdenes ministeriales o incluso a rangos normativos más bajos. Pero yo creo que, desde luego, no sé si es un objetivo en sí mismo, pero el tema de los códigos de conducta, en todo caso, me parece no ya conveniente, incluso diría que necesario, pero plantearnos también que eso sea un primer paso de cara a una mayor formalización jurídica. Y no sé si con esto incurro en algún tipo de defecto profesional, pero vamos, el motivo es este, ¿no? Bueno, y si se transgreden, ¿qué pasa? Gracias. Muchísimas gracias, Javier. No sé si hay alguna pregunta más. En el chat, desde luego, yo no veo ninguna pregunta más. No sé si desde la mesa se quiere plantear alguna cuestión. Pues, David, en principio no. Lo que no parece... es... Perdona, tú mismo. Sí, adelante. Sí, no, digo, David, que en principio no parece que... Ahora observo una pregunta, David. ¿Tenemos tiempo? Venga, muy rápidamente. Bueno, pues la pregunta es para todos los ponentes, pediría rapidez en la respuesta. Luis Segura pregunta, ¿cómo valoran los ponentes el hecho cada vez más frecuente de que se tramiten en los parlamentos autonómicos iniciativas legislativas de gran alcance, prescindiendo de la tramitación compleja e intensa a la que están sometidos los proyectos de ley aprobados por los ejecutivos
de las comunidades autónomas. Habría que limitar de alguna manera el ámbito de las proposiciones de ley. ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, que un Parlamento autonómico cree un colegio profesional? Yo sobre esta segunda parte no digo nada, me resisto a no decir nada sobre la primera. Desde luego, el parlamentarismo fragmentado enfrenta las proposiciones de ley a una problemática hasta ahora desconocida y que deberíamos abordar. No sé qué opináis vosotros, que es a quienes os han preguntado. Y bueno, no se puede estar en misa y repicando, ¿no? Siempre hemos querido que no haya un monopolio legislativo por los gobiernos y que se difunda o se distribuya la iniciativa legislativa, popular, autonómica. Ahora han llegado las proposiciones de ley con el parlamentarismo fragmentado. A mí no me parece mal, siempre y cuando no sean fraudulentas. Lo que me parece muy mal es que el Gobierno haga una iniciativa y no presente un proyecto de ley para eludir los informes de los órganos consultivos y se presente una proposición de ley por el grupo parlamentario. Eso no me parece bien, eso creo que es un rodeo. Porque los proyectos de ley, como acaba de decir quien ha preguntado, pues normalmente tienen el informe del Consejo de Estado, de los órganos estatutarios de regularidad o de algunos otros. Bueno, claro, el problema es que cuando hay una proposición de ley, pues hay más participación política y menos garantías de que en la fase prelegislativa, en la fase de cocina gubernamental, pues hayan informes de una mejor calidad técnica. Eso es un coste que no sé hasta qué punto es grave, no sé si quien nos lo cuenta nos puede dar algún ejemplo, pero espero que el procedimiento legislativo pueda mejorar la calidad técnica del proceso de la iniciativa mediante la proposición, que no es sencillo, pueda tener la misma calidad que un proyecto de ley. Pero yo primaría el principio democrático, la participación política. El parlamentarismo es participación de las minorías. Creo que es un coste que merece la pena pagar, pero claro, la Cámara tiene que estar muy atenta a mejorar la calidad técnica de la ley. Esto es lo que se me ocurre, bote pronto. ¿Queréis complementarla? Yo únicamente, Javier, creo que las cámaras tienen que hacer en este punto un esfuerzo muy notable por la mejora de la calidad técnica de las proposiciones. Se enfrentan a retos, solo pongo un ejemplo, las memorias económicas. Las proposiciones de ley normalmente olvidan, es lógico, el coste económico que conllevan. Sin el respaldo económico, cualquier iniciativa legislativa es un canto, es un brindis al sol y en última instancia es una norma retórica que causa perjuicio al final al conjunto del ordenamiento. Yo estoy de acuerdo contigo, la dispersión de la iniciativa legislativa puede ser positiva, pero habría que mejorar mucho el rigor de las proposiciones. Por lo menos esa sería mi opinión en este Pepe, punto. totalmente de acuerdo. Conviene decir que en Italia el presidente de la República niega el veto a las leyes que no tienen una memoria de impacto económico. Y yo he escrito que deberíamos rechazar cualquier proyecto de ley que no lleve una memoria de impacto económico bien hecha. En materia de derechos sociales, no cuantificar los costes es un brindis al sol. De manera que por cualquier vía había que asegurarnos de que el cálculo de la memoria de impacto económico se haga en proyectos de ley y de proposiciones. Pero eso no altera la lógica de que es bueno que haya participación política y que se tomen medidas en las comisiones para calibrar todo esto, ¿no? Supongo que estamos de acuerdo. Sobre este punto simplemente traslado un comentario de Esteban Greciet que dice que lo que ocurre es que las proposiciones de ley tienen una dimensión mucho más política y técnica y que muchas veces sus autores, es también una reflexión muy importante, persiguen más generar un debate que ver aprobada una norma. O sea, es una forma de generar debate político y no tanto de aprobar una norma. Yo creo, David, me parece que nuestro tiempo estaría consumido. Querría dar las gracias, por supuesto, a los tres ponentes y a todos aquellos que nos están escuchando y han participado con sus preguntas. Muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias Pepe por la moderación, sabia moderación del debate. Aunque vamos un poquito retrasados en el programa, os voy a proponer que hagamos un pequeño receso para descanso de todos, también para coordinar la parte técnica de la siguiente sesión. Os propongo retomar en 5 minutos la sesión. Eso nos sitúa exactamente a las 11:45. ¿De acuerdo? Muchas gracias.